y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. El tema de esta noche, al estudiar la palabra de Dios, lleva por título ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? El nombre iglesia viene de un vocablo en el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento, la Biblia, en el idioma griego, y la palabra iglesia viene de eclesia, eclesia. Y eclesia o iglesia, de ahí viene, significa literalmente eclesia. Ec quiere decir fuera. Y clesia viene de cleo, que quiere decir literalmente llamar. Cleo o caleo es llamar. Así que iglesia es los que son llamados fuera. Qué título tan raro para lo que nosotros conocemos hoy en día como iglesia. Los que son llamados fuera. Bueno, ¿fuera de qué? ¿Y por qué somos llamados? Vamos a ver dos versículos, uno que nos dice a qué somos llamados y el otro a qué nos llama Dios a salir fuera. El primer versículo de a qué nos llama Dios para ser parte de su iglesia lo podemos buscar en la epístola del apóstol San Pablo. Primera de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser ¿qué? Santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. ¿Notaron? Aquí menciona la palabra iglesia y dice a la iglesia de Dios que está en Corinto. Le estaba escribiendo justamente a la iglesia que estaba en la ciudad de Corinto y luego explica quiénes son la iglesia de Dios. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser ¿qué? Santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El mundo cristiano en general celebra el día de hoy lo que se conoce como el Día de Todos los Santos. Y hermanos, bienvenidos al Día de Todos los Santos, porque todos los santos somos nosotros. La Iglesia Popular dice que los santos son los que han sido canonizados, los que la iglesia ha declarado ser santos, ¿verdad? Después de muertos hacen un proceso de beatificación y luego de canonización hasta que la iglesia madre, o ni siquiera la iglesia, el Papa es el que canoniza, porque la iglesia no tiene derecho a canonizar, sino solamente el Papa. Él declara quiénes son los santos. Pero aquí la palabra de Dios nos dice
a la iglesia de Dios que está en Corinto, y nosotros podemos decir ahora a la iglesia de Dios que está en Southgate, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser ¿qué? Santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Quiénes son entonces los que pertenecen a la iglesia del Señor? Los llamados a ser santos, los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden esas dos características: llamados a ser santos, y en segundo lugar, los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Las dos frases son muy importantes para entender lo que es la iglesia. A la primera, somos llamados a ser santos. Nuevamente, la palabra santos. ¿Qué quiere decir santo? La palabra santo en el Antiguo Testamento viene de un vocablo hebreo. Santo se dice en hebreo Ha-Kadosh, santo, o simplemente Kadosh. Ha-Kadosh quiere decir un santo o el santo, y Kadosh quiere decir santo. Kodesh es santificar y Kadosh es un santo. ¿Qué quiere decir Kadosh? Justamente la palabra Kadosh quiere decir apartar, separar, sacar fuera. Y ahí viene nuestra primera palabrita que vimos, eclesía, que quería decir sacar fuera. Llamados a ser santos quiere decir llamados a apartarnos, llamados a separarnos, llamados a ser santos. ¿Separarnos de qué? ¿De qué nos llama Dios a que nos separemos? En el Nuevo Testamento la palabra santo se dice hagios. Y hagios quiere decir santo o santificado, y nuevamente tiene la idea de separar, apartar, sacar fuera, consagrar, dedicar para un uso sagrado. Algo que es santo está apartado solamente para Dios. Por ejemplo, nosotros le podemos llamar santo a un edificio. Santa iglesia. Pero la iglesia no es el edificio. La iglesia, dice aquí, son los llamados a ser santos. Pero podemos decir que un edificio es santo porque está apartado para Dios. Está totalmente separado para Dios. No se usa para otra cosa. Es exclusivamente consagrado a Dios. Eso es un edificio santo. Podemos decir que un día es santo. La Biblia llama ¿a cuál día santo? El sábado es el santo día de Jehová. ¿Y por qué se le llama santo? Porque está apartado, separado de los demás días y dedicado solamente para Dios. En la Biblia se llama los utensilios santos. ¿Qué eran utensilios santos? Los que se usaban para el culto a Dios. Los tazones, las copas, las cucharas, las tenazas, todo lo que se usaba en torno al santuario estaba dedicado para Dios y no se podía usar para otra cosa. Era apartado, separado del resto de los utensilios y dedicado exclusivamente a Dios. ¿Estamos entendiendo lo que quiere decir entonces la palabra iglesia? Llamados fuera. Llamados fuera.
¿Fuera de qué? Ya vimos, apartados para Dios, pero sacados o separados o fuera de qué. Veamos lo que Dios dice. Vamos ahora a Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, en el capítulo 6. Segunda de Corintios, capítulo 6. Hablando acerca del pueblo de Dios, dice el versículo 16. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Cuando nosotros escuchamos la palabra templo, ¿qué nos imaginamos? El edificio, ¿verdad? Un templo es una iglesia, pero resulta que las dos palabras quieren decir primordialmente otra cosa. Nosotros hablamos de iglesia y decimos, voy para la iglesia. Pero acabamos de ver que la iglesia son los llamados a ser santos, apartados para Dios. Y luego decimos, qué bonito está este templo. Pero aquí dice, vosotros sois el templo del Dios viviente. O sea que para Dios, ¿qué cosa es el templo? Nosotros somos templo de Dios, o sea, la iglesia, los santificados para Dios somos su templo. Sigamos leyendo. Dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual... Y ahora viene la palabrita, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré a vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Aquí Dios nos llama a apartarnos, a separarnos, a salir. E iglesia quiere decir salir fuera, los llamados fuera. ¿Y de qué hay que salir? Dios dice, salid de en medio de ellos. ¿Quiénes son ellos? Vamos a leer un poquito antes de lo que viene hablando. Dice en el versículo 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Esto de salir y apartarse es apartarse de la injusticia. Dice aquí, ¿qué compañerismo tiene la injusticia con la justicia? Es apartarse de las tinieblas. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Es apartarse de aquellos que no le sirven al Dios verdadero. ¿Qué parte tiene el creyente con el incrédulo? Es apartarse del tipo de culto y adoración pagana. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Nuevamente, apartarse y salir es apartarse de todo lo malo. Fíjense que la palabra santo, separado, apartado, salir fuera, kadosh, quiere decir separado de qué.
nosotros no entendemos lo que es la santidad, ¿cómo nosotros podemos explicar algo que es santo? ¿De qué manera, por ejemplo, nosotros decimos que Dios es santo? ¿Qué quiere decir que Dios es santo? ¿Apartado de qué? Dios es apartado, no tiene nada que ver con lo malo, con el pecado, con la injusticia, con la mentira, con la maldad, con el odio, con la suciedad, con el desorden. Para poder definir lo que es santidad, tenemos que contrastarlo con lo que no es santidad. Porque nuestro concepto de algo santo es apartado, separado de todo lo malo, separado de todo lo que sea sucio, de todo lo que sea negativo, de todo lo que sea pecado. Dios es santo y Él llama a su pueblo que sea santo porque Él es santo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Sino que como aquel que os llamó es santo. Fíjense otra vez la palabra llamar. Eclesía, iglesia quiere decir llamar fuera. Dice, como aquel que os llamó es santo, así también vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir. Versículo 16. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Dios nos llama a ser santos porque Él es santo. Ahora, ¿cómo podemos llegar a ser santos? Dios nos llama a apartarnos. Dios nos llama a ser santos. Pero ¿cómo podemos ser santos? La única manera es apartándonos de todo lo malo, siendo santificados por Cristo. Vamos a ver cómo Dios nos llama a apartarnos de toda la suciedad, de la inmundicia, de la maldad. En Primera de Corintios, en el capítulo 6, nos dice nuevamente, Primera de Corintios 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Qué dice aquí? Ninguna persona que esté mezclada con el adulterio, con la fornicación, con la idolatría, con el homosexualismo, con el robo, con la avaricia, con la borrachera, con las malas palabras, con los estafadores. Ninguna persona que esté con eso y no sea parte de eso va a heredar el reino de Dios. Pero miren luego lo que dice el versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido, ¿qué dice? ¿Habéis sido qué? Lavados. Ya habéis sido santificados. Habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí dice que somos santificados, apartados. Hay dos cosas que Dios usa para santificarnos: el nombre del Señor Jesús y segundo, ¿qué? El Espíritu de nuestro Dios.
dos medios que Dios tiene para apartarnos del pecado, para que podamos ser santos y parte de su iglesia aquí en la tierra. En primer lugar, el nombre de Cristo. ¿Y cómo es que somos santificados en el nombre de Cristo? ¿De qué manera el nombre de Cristo nos limpia, nos santifica? Veamos, en el libro de Lucas, en el capítulo 24, estas son palabras del mismo Señor Jesucristo. Lucas, capítulo 24, nos dice allí en el versículo 46 y 47. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y luego dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Y cuál es la promesa que él iba a enviar? El Espíritu Santo. Así que en primer lugar, somos santificados por el nombre de Cristo, porque en el nombre de Cristo, porque Él se entregó por nosotros, murió por nuestros pecados, resucitó, ascendió a la diestra de Dios, intercede por nosotros, porque a través de esa intercesión nosotros somos perdonados y limpiados en el nombre de Cristo Jesús, para que en su nombre se predicase el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones. En el nombre de Cristo somos perdonados. En el nombre de Cristo somos justificados. En el nombre de Cristo somos santificados, hechos santos. Nuevamente, Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 7. Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Así que en el nombre de Cristo tenemos perdón. En el nombre de Cristo tenemos limpieza. Cuando invocamos el nombre de Cristo, somos limpiados de todos nuestros pecados. Así somos santificados. Ahora, esto de invocar el nombre de Cristo es bien importante. Porque nosotros vimos que para ser parte de la iglesia, uno es llamado a ser santo. Y dice que la iglesia son todos los llamados a ser santos, con todos los que invocan el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué es esto de invocar el nombre del Señor Jesús? Vamos al libro de Romanos. Romanos en el capítulo 10. Nos dice allí en el versículo 9. Romanos 10, 9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan.
porque todo aquel, versículo 13, todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿será qué? Será salvo. Así que es muy importante para la salvación, para ser santificados, para ser perdonados, para ser parte del pueblo de Dios, invocar el nombre del Señor. ¿De dónde está tomado ese versículo? Dice allí, la Escritura dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿De dónde está tomado ese versículo? Miren en su Biblia, en la nota de pie de página, les va a decir de dónde se tomó ese versículo. ¿De dónde? En su Biblia hay una letrita chiquita, eso se llama una referencia. Y esa referencia nos lleva a dónde está tomado este versículo. ¿De dónde está tomado? Oh, hay muchos versículos al pie de la página. Tienen que buscar donde dice Romanos 10:13. Y ahí abajo dice Romanos 10:13 en mi Biblia, es la letrita D. ¿Y a dónde nos lleva? A Joel 2:32, exactamente, Joel 2:32. Vayan por favor a Joel 2:32. Esto es en el Antiguo Testamento. Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel. Y miren lo que dice Joel 2:32. Vamos a leer desde el 31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. ¿Notaron que aquí está diciendo el que invocar el nombre de quién? De Jehová será salvo. Pero en el Nuevo Testamento dice el que invocar el nombre del Señor será salvo. Para ser salvo, para ser parte de la iglesia y ser santificado, hay que invocar el nombre de quién? Del Señor, de Cristo, del Padre, ¿de quién? El nombre de Jehová. Pero miren lo que el ángel le dijo a José, que qué nombre le iba a poner a ese niño que estaba en el vientre de la Virgen María. Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Dice en el versículo 18 en adelante. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre ¿cómo? Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre Jesús tiene dos sílabas. Jesús. G es una abreviatura de Jehová. De ahí viene Jesús, de Jehová. Y sus quiere decir Salvador. Jehová es Salvador. En hebreo, Yeshua o Yehoshua. En griego, Jesús. En hebreo, Yehoshua o Yahshua es el nombre de Jesús en hebreo. ¿Cuál es el nombre de Jesús? Yahshua
o Yeshua en hebreo. En griego, Jesús. En español, Jesús. Je es de Jehová, Sus es de Salvador. En hebreo, Yahshua, Shua quiere decir Salvador. Y Ya es Yahweh. Je es Jehová, Sus es Salvador. Jehová es Salvador. Ese es el nombre de Cristo. ¿Y por qué? ¿Por qué se le dio ese nombre? Mateo 1:23. Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cómo podemos llegar a ser santos? Por Jesús. Porque él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Ahora, por favor, entendamos, no dice él salvará a su pueblo en sus pecados. La gente piensa, Jesús me salvó, pero yo puedo seguir viviendo como se me da la gana, porque total Jesús ya me salvó. Aquí dice que Cristo, Jesús, vino a salvar a su pueblo de sus pecados, no en sus pecados. El ángel no dijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo en sus pecados. Al contrario, vino a salvarnos de nuestros pecados. Eso es lo que significa ser santo. Ser apartado del pecado, ser separado de lo malo. Y así llegamos a ser santificados por el nombre de Jesús. Porque en él podemos ser hechos santos. Por cierto, en el Antiguo Testamento el que salva es Jehová y nadie más. Y si Cristo no fuera Jehová, ¿se acuerdan el tema que dimos hace una semana atrás? Que Jesucristo es el mismo ¿qué? El mismo Jehová, el Dios Yahvé del Antiguo Testamento. Vamos al libro de Isaías. Isaías en el capítulo 45. Miren qué tremendo lo que dice aquí. Hablando acerca de cómo Él nos salva del pecado, o sea, nos santifica. Porque eso es ser salvados del pecado. Ser apartados, separados, santificados para Dios. Isaías 45. Dice el versículo 21. Proclamad, hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? No hay más Dios que yo, Dios justo y ¿qué? Y Salvador. Ningún otro fuera de mí. Mirad a mí, versículo 22. Mirad a mí y sed ¿qué? Salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Quién es el único Dios que puede salvar en el Antiguo Testamento? Él dice, yo soy Jehová y fuera de mí no hay más. Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí, dice Jehová, y sed salvos todos los términos de la tierra, porque fuera de mí no hay Dios. El único Salvador es Jehová. Pero resulta que ahora aprendemos que en el Nuevo Testamento a Jesús se le llama Jehová Salvador. Él es el que viene a salvar a su pueblo de sus pecados. Por eso otro de los nombres de Cristo es Emmanuel. Con nosotros, Dios, Dios con nosotros. O sea, el mismo Jehová, el mismo Dios es el que viene a nacer como un bebé para morir por nosotros y darnos salvación. Y para ser parte del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios en esta tierra, hay que invocar el nombre de Jesucristo para ser salvo. ¿Hay alguna otra manera de salvarse?
todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Tiene Dios otra manera de salvación? Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Nos dice allí en el versículo 11 y 12. Hechos 4, versículo 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Notaron? El único nombre bajo el cielo en que podemos ser salvos es en el nombre de Cristo Jesús. Por eso todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora, ¿desde cuándo Dios fundó la iglesia? ¿Desde cuándo? Desde el mismo comienzo. En el Génesis nosotros podemos ver cómo la gente invocaba el nombre de Jehová. Y no hay otro nombre en que podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesús. Miren, vayan al libro de Génesis. Vayan allí en el capítulo 4. Dice en el capítulo 4 y en el versículo 26. Y a Set le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Desde cuándo los seres humanos comenzaron a invocar el nombre de Jehová? Desde el comienzo. Set era el hijo de Adán y Eva.